así que llevaríais lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, la clase la voy a grabar, como hice la de la semana pasada, y la pondré también en la plataforma, por si necesitáis verla las veces que haga falta. Por supuesto, el grupo de Telegram que hemos creado, pues los que ya estáis dentro, pues utilizarlo para preguntarme lo que queráis también. Y el foro, ¿vale? Y hoy pues me interrumpís todas las veces que lo necesitéis para que repita algo o para que me pare o para lo que sea, ¿vale? No tengáis problema en eso. Bueno, pues si, como yo creo que ya estáis viendo la pantalla, vamos a empezar. Mirad, antes de empezar, a mí lo que me gustaría era repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, o lo que es lo mismo, lo que llevamos de tema. Mira, lo vamos a resumir en esta pantalla. Después de definir la energía, lo que era la energía, vimos que la energía podía pasar de un sistema a otro mediante dos procedimientos, o mediante trabajo o mediante calor, ¿vale? Esas son las dos maneras en las que la energía puede pasar de un sistema a otro. Dijimos que el calor no lo íbamos a tratar en este tema, así que nos íbamos a centrar en el trabajo y la energía. Entonces, empezamos definiendo cómo se calculaba el trabajo de una fuerza constante cualquiera. El trabajo de cualquier fuerza F era igual al producto de la fuerza F por el desplazamiento o el espacio recorrido por el cuerpo por el coseno del ángulo formado entre la fuerza F y el espacio recorrido. Esta fórmula la puedo utilizar siempre que la fuerza F aplicada sea constante. Es decir, yo tengo un objeto y tiro con él con una fuerza F que forma 30 grados con la horizontal, por ejemplo. También actúa el peso, también actúa la normal y también actuaría, por ejemplo, la fuerza de rozamiento en contra del movimiento. Y ya vimos cómo se podía calcular el trabajo de las cuatro fuerzas que actuaban aquí, ¿no? El trabajo de la fuerza F, el trabajo del peso, el trabajo de la normal y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el trabajo de la normal en este ejemplo, pues sería la fuerza normal por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que forma. Pero el ángulo que forma la normal con el espacio recorrido, suponiendo que se mueva hacia adelante, es 90 grados. Así que si yo pongo aquí el coseno de 90 grados, pues el trabajo de la normal me va a dar 0. Me ocurre lo mismo con el peso. Si calculo el trabajo del peso, que sería el peso por el espacio recorrido, por el coseno del ángulo que formen el peso y el espacio, como el peso y el espacio también forman 90 grados, pues aquí también pongo coseno de 90 grados y esto me dará 0. Cuando calcule el trabajo de la fuerza F, la fuerza que está tirando del cuerpo, pues yo pondré la fuerza F por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que forme la fuerza F con el espacio recorrido, en este caso 30 grados. Y esto me va a dar un valor positivo. Y cuando calcule el trabajo de una fuerza de rozamiento, que siempre se va a oponer al movimiento, pues me quedará fuerza de rozamiento por espacio recorrido por el coseno del ángulo que forme la fuerza de rozamiento con el espacio recorrido. Como la fuerza de rozamiento va hacia atrás y el espacio recorrido va hacia adelante, pues el ángulo será 180 grados. Y al poner aquí el coseno de 180, que es menos 1, pues la fuerza, el trabajo de rozamiento siempre me va a dar negativo. Así que un trabajo me puede dar 0, me puede dar positivo o me puede dar negativo, ¿vale? Si os fijáis en la fórmula, se ve claramente cómo un trabajo puede dar 0 en varios casos. O cuando la fuerza aplicada sea 0, o cuando el espacio recorrido sea 0, o cuando el ángulo formado entre fuerza y espacio sea de 90 grados, ¿vale? Vimos también cómo el trabajo total se puede calcular sumando todos los trabajos de todas las fuerzas que actúen sobre el sistema. En el ejemplo que acabo de poner, si el problema me pidiera el trabajo total, pues sería el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo del rozamiento, ¿vale? En este ejemplo concreto, pues como esta sería 0 y esta sería 0, esta sería positiva, esta sería negativa, pues estas dos se restarían y me daría un número en julios, que sería el trabajo total. Seguimos viendo también que cuando la fuerza no era constante,
si voy a calcular el trabajo de una fuerza F y resulta que la fuerza F varía con el tiempo, no puedo utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque si la fuerza F varía, ¿qué número pongo aquí? Si al principio la fuerza vale 10 y después vale 20 y después vale 0 y después vale 5, ¿qué valor pongo ahí? Entonces, los casos en que la fuerza es variable, utilizábamos una gráfica en la que se representaba la fuerza F frente al espacio recorrido. Espacio recorrido. El espacio tiene que estar en metros y la fuerza F en newton. Entonces, si esta gráfica tenía esta forma, pues yo el trabajo total lo podía calcular como el área total encerrada bajo esta curva. El área total coincide con el trabajo total. Ya os expliqué que las áreas siempre las vais a poder dividir en figuras sencillas. En este caso sería pues un triángulo y un cuadrado. Así que calculo el área del triángulo, base por altura partido 2, y el área del cuadrado o del rectángulo con lado por lado, y ya tendría el trabajo total. ¿Vale? Son las dos maneras de calcular el trabajo de una fuerza. Después ya empezamos a hablar de las energías. Dijimos que la energía tenía diversos disfraces que se iba poniendo. ¿Vale? Vamos a ver, mira un segundo. A ver, María pregunta que si fueran semicircunferencias. María, no entiendo muy bien la pregunta. Si fueran semicircunferencias, ¿te refieres para calcular el área? Vale, vale. No se suelen presentar, pero te pongo un ejemplo, ¿vale? No sería difícil tampoco. Mira, si como dice María, la representación de fuerza frente a espacio bueno, voy a poner el espacio con la S, que estáis más acostumbrados a verlo así. Me diera una semicircunferencia, imagínate que el área es esta. ¿Vale? Si el área que tienes que calcular es esta, lo que tienes que tener en cuenta simplemente es que el área de un círculo es pi por el radio del círculo al cuadrado. En este caso tienes medio círculo, ¿vale? Por tanto, el trabajo sería la mitad del área de un círculo, es decir, pi por r al cuadrado partido por 2. Y el radio del círculo sería simplemente esta distancia que viene aquí. Es decir, si esto es una fuerza de 50 newton, pues el radio del círculo sería 50. Y entonces ya sustituyo ahí 50 al cuadrado y ya me daría el trabajo total. ¿Vale? De todas formas, no se suelen presentar circunferencias, se suelen presentar más bien gráficas del tipo de triángulos y rectángulos. Pero bueno, si se te presenta una semicircunferencia, pues ya sabes, el área del círculo es pi por r al cuadrado. ¿Vale? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Perfecto. Vale, pues seguimos entonces. Cuando empezamos a hablar de los distintos disfraces que podía presentar la energía, vimos que el primero de ellos era la energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su velocidad y se calcula multiplicando la masa del cuerpo por su velocidad al cuadrado y se divide entre 2. La energía cinética, como todas las energías, se mide en julios, pero para que este resultado de esta fórmula me dé en julios, obligatoriamente tengo que poner la masa en kilos y la velocidad en metros partidos segundo, es decir, todo en el sistema internacional. ¿Vale? Por ejemplo, si un coche se desplaza a una velocidad de 20 metros partidos segundo y tiene una masa de 10.000 kilos, ¿cuál sería su energía cinética? Pues la energía cinética del coche sería su masa por su velocidad al cuadrado partido por 2 igual 10 elevado a 5 kilos por 20 al cuadrado entre 2 y lo que me diera, ¿vale? En julios. Esa es simplemente la energía cinética. La energía cinética presenta una propiedad muy importante que se llama el teorema de las fuerzas vivas
o el teorema de la energía cinética, que dice que si yo calculo el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es decir, lo que he calculado aquí al principio, a la izquierda, el trabajo total que he calculado aquí sumando todos los trabajos individuales, pues este trabajo total también lo puedo calcular haciendo la variación de energía cinética del cuerpo que sea, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Este trabajo es exactamente el mismo que este otro. Luego sería otro método de calcular el trabajo total. ¿Cuándo se calcula el trabajo total con este método o cuándo se calcula con este? Pues según los datos que me dé el problema. Si el problema es dos datos de velocidad, evidentemente es mucho más fácil calcularlo con el teorema de las fuerzas vivas, porque es más fácil aplicar una sola fórmula como esta que calcular 4 o 5 trabajos, ¿vale? Como en el primer método. Eso es lo que dice el teorema de las fuerzas vivas. El trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se puede calcular haciendo su energía cinética final menos la inicial, ¿vale? Y este teorema se puede aplicar siempre, sean cuales sean las fuerzas que actúan. Muy bien. Después de ver la energía cinética, pasamos a la energía potencial, que dijimos que era la energía que tenía un cuerpo debido a su posición. Vamos a estudiar este año dos tipos, la energía potencial gravitatoria, que es la energía que tiene un cuerpo debido a su altura, y se calcula como m por g por h. Para que la energía me dé en julios, la masa tiene que venir en kilos, la aceleración de la gravedad en metros segundo al cuadrado y la altura en metros. Y después tengo la energía potencial elástica, ¿vale? Que es la energía que tiene un cuerpo sujeto a un muelle que esté deformado, es decir, que el muelle tenga cierta elongación, ya sea comprimido o estirado. La energía potencial elástica sería K por X al cuadrado partido por 2. Aquí, para que la energía me dé en julios, la constante K del muelle la tengo que poner en newton partido por metro y lo que el muelle está comprimido o estirado lo tengo que poner en metros, ¿vale? Esto era la elongación del muelle y esto era la constante elástica. Bueno, evidentemente una energía cinética será cero cuando la velocidad es cero. No lo he dicho, pero es lógico, ¿no? Viendo la fórmula, cuando V vale cero, pues la energía cinética es cero. Una energía potencial será cero cuando la altura valga cero. Os recordé también que se llamaban energías potenciales porque se podían, de ahí viene la palabra potencial, porque se podían transformar en velocidad. Y una energía potencial elástica será cero, pues cuando el muelle no esté deformado, cuando la X valga cero. ¿Vale? Después de esto, os expliqué un teorema muy importante, que es el teorema de la energía potencial. No sé si os acordáis, os puse un ejemplo. Si yo tenía un plano inclinado y quería llevar un objeto desde aquí abajo hasta aquí arriba y calculo el trabajo de la fuerza peso concretamente, ¿vale? Solo de la fuerza peso, yendo por este camino, yendo por este otro o yendo por el camino que a mí me dé la gana, resulta que el trabajo de la fuerza peso siempre me daba el mismo a través de todos los caminos. Cuando eso ocurre y el trabajo de una fuerza entre dos puntos siempre me da lo mismo, significa que esa fuerza es conservativa, ¿vale? Una fuerza es conservativa cuando su trabajo entre un punto A y un punto B siempre me da el mismo resultado, independientemente de por qué camino tire, ¿vale? Así que si entre un punto A y un punto B el trabajo siempre me da lo mismo de una fuerza, significa que esa fuerza es conservativa. El peso es una fuerza conservativa. Es decir, la fuerza gravitatoria, ¿vale? La fuerza elástica del muelle, la que hemos visto tantas veces ya como K por X, también es conservativa. Fuerzas no conservativas, la única que vais a ver este año es la fuerza de rozamiento. Esa es una fuerza no conservativa. Y las fuerzas aplicadas, las fuerzas que yo aplico para mover algo,
también es no conservativa, ¿vale? Es decir, estas fuerzas, su trabajo no depende de la trayectoria. Estas otras, su trabajo sí que depende de la trayectoria, ¿vale? Y eso fue lo que vimos la semana pasada, la primera parte del tema. Entonces, si me asomo un momento por el chat y si no tenéis dudas, paso a explicaros lo que expliqué esta semana, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos entonces? Vale, pues avanzamos. Esta semana he explicado dos cosas, la energía mecánica y el teorema de conservación de la energía mecánica. Es la parte más importante del tema. Entonces, la energía mecánica es otro de los disfraces que presenta la energía. Si la energía cinética era m por v al cuadrado partido por 2, la potencial gravitatoria era m por g por h, la potencial elástica era k por x al cuadrado partido por 2, la energía mecánica se define como la suma de energía cinética más energía potencial. ¿Aquí qué energía potencial pongo? La que haya. Si el cuerpo tiene altura, pongo la energía potencial gravitatoria. Si el cuerpo está en un muelle, pongo la potencial elástica. Y si tiene las dos, pues pongo las dos, ¿vale? Por eso aquí no he puesto ni gravitatoria ni elástica, porque aquí puedo poner cualquiera. Esa es la energía mecánica, ¿vale? Que es el tercero de los disfraces que adquiere la energía. Por tanto, fijaos en este ejemplo. Si tengo un avión que vuela a 200 metros por segundo a una altura de 100 metros y a mí un problema me pidiera qué energía mecánica tiene ese avión, pues la energía mecánica de ese avión sería la suma de su energía cinética más su energía potencial, en este caso gravitatoria. Igual, la cinética del avión sería su masa por su velocidad al cuadrado partido por 2 y la potencial gravitatoria pues sería su masa por la aceleración de la gravedad por su altura. Vamos a suponer que el avión tiene una masa de 50.000 kilos. Pues ya simplemente tendría que sustituirlo todo. 50.000 por su velocidad al cuadrado partido por 2 más la masa del avión otra vez, 50.000 por la aceleración de la gravedad, 9,8, por la altura a la que vuela el avión, 100 metros. Hago esos números y ya me daría la energía mecánica en julios. Por favor, no olvidéis que hay que ponerlo todo en el sistema internacional. Las masas en kilos, las velocidades en metros por segundo, la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado y la altura en metros. Eso es simplemente la energía mecánica. Mirad, cuando este avión aterrice, ¿vale? O esté aterrizando, cuando se vaya moviendo por la pista, ¿vale? Hasta frenarse, aquí ya no tiene prácticamente altura. Luego, si yo calculo la energía mecánica del avión en este otro punto, vamos a llamar este punto A, y a este punto cuando está aterrizando lo llamamos punto B. Si calculo la energía mecánica en este punto, pues sería otra vez la cinética en el punto B más la potencial gravitatoria en el punto B. Como en el punto B ya no tiene altura, pues esta sería 0, ¿vale? Con lo cual la energía mecánica sería simplemente la cinética con la que el avión está aterrizando, ¿entendéis? A veces la energía mecánica coincide o con la cinética o con la potencial, porque si una de las dos es 0, ¿vale? Pues la mecánica coincide con la otra. Yo creo que eso se entiende bien, ¿no? La energía mecánica tiene dos partes. Una parte de la suma es la energía cinética y otra parte de la suma es la energía potencial. La suma de todo esto es la energía mecánica, pero cuando una de las dos es 0, pues evidentemente la energía mecánica coincide con la otra. Eso es simplemente la energía mecánica, no tiene más misterio. ¿Vale? Me paso un segundín por el chat, por si queréis preguntar algo, y si no, sigo avanzando para ver la última parte. Vale. Bueno, en el repaso hay una cosa que se me ha olvidado decir y os la recuerdo ahora.
En el repaso se me ha olvidado decir que aquí en la parte de la energía potencial y las fuerzas conservativas, que cuando una fuerza es conservativa, su trabajo se puede calcular como el menos incremento de la energía potencial. El menos incremento es la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Esto es lo que dice el teorema de la energía potencial. Fijaos que si el teorema de las fuerzas vivas se puede aplicar siempre, el teorema de la energía potencial solo se puede aplicar para una fuerza conservativa. Es decir, yo un trabajo de rozamiento no lo puedo calcular con esta fórmula, pero sí puedo calcular un trabajo del peso o un trabajo de una fuerza elástica, ¿vale? Eso lo vimos la semana pasada, pero se me ha olvidado recordarlo hoy. Bueno, pues yo creo que la energía mecánica está muy clara. Así que pasamos al último punto, que realmente es el más importante del tema, con diferencia, y es el que nos va a permitir resolver pues, prácticamente todos los problemas de este tema, ¿vale? Que es el teorema de conservación de la energía mecánica. Fijaos, hemos visto en la primera pantalla de repaso que el trabajo total es la variación de energía cinética de un cuerpo. Hemos visto que el trabajo de una fuerza conservativa es la menos variación de energía potencial de un cuerpo. Fijaos que las fuerzas, hay dos grandes grupos de fuerzas. Las fuerzas o conservativas, las que hemos visto antes, o no conservativas. El trabajo de las conservativas lo podemos calcular así. El trabajo de todas juntas se puede calcular así. Pero ¿y el trabajo de las no conservativas? ¿Cómo se puede calcular el trabajo de las no conservativas? Yo cada vez que diga trabajo de las no conservativas, me estoy refiriendo básicamente a las fuerzas de rozamiento, porque son las únicas con las que vamos a trabajar, ¿vale? Las únicas no conservativas. Pues vamos a verlo, mirad. Antes acabo de decir que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. De la misma manera, yo puedo escribir que las variaciones de energía mecánica, los incrementos o variaciones de energía mecánica, se deben a las variaciones de energía cinética y las variaciones de energía potencial. Ahora, las variaciones de energía cinética coinciden con el trabajo total. ¿Vale? No olvidarlo. Y las menos variaciones de energía potencial coincide con el trabajo de las no conservativas, de las conservativas, perdón. Vale. Vamos a suponer que tengo un sistema sobre el que actúan distintos tipos de fuerza, en distintas direcciones. El trabajo de todas las fuerzas en este sistema será igual al trabajo que hagan las fuerzas conservativas más el trabajo que hagan las no conservativas, ¿vale? Como las fuerzas pueden ser conservativas o no, pues yo puedo calcular el trabajo de las conservativas y puedo calcular el trabajo de las no conservativas y sumarlas, ¿vale? De esa manera podría calcular el trabajo total. Pero como acabo de decir, el trabajo total también es igual al incremento en la energía cinética. Y el trabajo de las conservativas también acabo de decir que es el menos incremento de la energía potencial. Por tanto, en esta ecuación me quedaría una incógnita con el trabajo de las fuerzas no conservativas. Si lo despejo, el trabajo de las fuerzas no conservativas sería la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Pero ¿esto qué es? La variación de energía cinética más la de energía potencial es la variación de energía mecánica. ¿Lo veis?
Por tanto, yo puedo escribir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación en la energía mecánica. Es decir, si la energía mecánica de un cuerpo varía, es porque hay fuerzas no conservativas. Esto lo puedo escribir así, o también lo puedo escribir así. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esto es lo que a mí me interesa. Y sobre todo, nosotros lo vamos a escribir siempre de esta otra manera. Como he dicho antes, nosotros básicamente las fuerzas no conservativas con las que vamos a trabajar es la fuerza de rozamiento. Por tanto, yo esto lo puedo también escribir así. Trabajo de la fuerza de rozamiento igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esto es lo importante, es la conclusión de todo esto. Trabajo de la fuerza de rozamiento igual a energía mecánica final menos inicial. Me paro un momento, ¿vale? Para que respiréis porque he dicho muchas cosas y no sé si os habéis quedado detrás en algo. Ahora os pondré un ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis esto mejor. Nosotros vamos a hacer dos tipos de problemas siempre. Es decir, vamos a hacer problemas con fuerzas de rozamiento y vamos a hacer problemas sin fuerzas de rozamiento. Vamos a aplicar esta ecuación a los dos casos. Fijaos, si no hay fuerzas de rozamiento, el trabajo de rozamiento es cero, porque si no hay fuerzas de rozamiento, pues no hay trabajo de fuerzas de rozamiento, ¿vale? Entonces me queda que 0 es igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Si paso la inicial al primer miembro, me quedaría energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. ¿Lo veis? Si no hay fuerzas de rozamiento, la energía mecánica de un sistema no varía. Pues eso es lo que me dice el teorema de conservación de la energía mecánica. Si no hay fuerzas no conservativas, el incremento en la energía mecánica es cero. Y por tanto, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Así que en los problemas que no haya fuerzas de rozamiento, yo aplico esto. Y cuando haya fuerzas de rozamiento, pues evidentemente ya el trabajo de rozamiento no es cero. Así que me quedaría con esto otro. En trabajo de la fuerza de rozamiento igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Vale? Donde el trabajo de la fuerza de rozamiento, pues también lo podría calcular multiplicando la fuerza de rozamiento por el espacio recorrido por el coseno de 180. Así que, cuando en un problema se me presenten fuerzas de rozamiento, yo hago esto. Y cuando no haya, hago esto otro de aquí de abajo. Y no hay más. Con estas dos fórmulas es con las que voy a resolver todos los problemas. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos una montaña rusa y me dicen que el cuerpo está en el punto A, moviéndose con una velocidad de 5 metros por segundo, y llega al punto B y necesito saber con qué velocidad llega al punto B. Y me dicen que el rozamiento es 0. Si me dicen que el rozamiento es 0, significa que la fuerza de rozamiento es 0.
Y si la fuerza de rozamiento es 0, pues el trabajo de rozamiento es 0. Entonces, según el teorema que yo he puesto antes, que dice que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al incremento en la energía mecánica, es decir, energía mecánica final menos inicial, pues en este caso esto es 0. Por tanto, me quedaría 0 igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Y pasando la negativa adelante, pues me quedaría energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Esto es lo que yo tendría que hacer en este problema, ¿vale? Es lo que os he dicho antes, que hay que hacer cuando no haya fuerzas de rozamiento. Era este caso de aquí. Resolvamos este ejemplo. La energía mecánica inicial es la que tiene el cuerpo en el punto A, porque ahí es donde se está moviendo al principio. Así que me quedaría energía mecánica en A igual a energía mecánica final, que es la que tendría en el punto B. Como os he dicho antes, la energía mecánica es la suma de cinética más potencial. Así que la energía mecánica en el punto A sería la cinética en el punto A más la potencial gravitatoria en el punto A. Y esto tiene que ser igual a la mecánica en el punto B, que sería la cinética en el punto B más la potencial gravitatoria en el punto B. A mí lo que me pide el problema es esto, la velocidad en el punto B. Vamos a calcularla. Fijaos, energía cinética en A sería la masa por la velocidad en A al cuadrado partido por 2, más la potencial gravitatoria de A sería m por g por la altura del punto A. Igual, la energía cinética en B sería la masa por la velocidad en B al cuadrado partido por 2, y la potencial gravitatoria en B sería m por g por la altura del punto B. Bueno, en esta fórmula lo sé absolutamente todo menos la velocidad en B, que es lo que me pide el problema. Sustituyo. Masa, 1000 kilos, V al cuadrado serían 5 por 5, 25, partido por 2, más la masa, 1000 kilos. Bueno, la masa, como está en los cuatro términos, también la podía haber simplificado, ¿eh? Pero bueno, como me la dan de datos, la voy a poner. 1000 por 9,8 por la altura, 40, del punto A. Igual a la masa, 1000 por la velocidad en el punto B al cuadrado, que es lo que me pide el problema, partido por 2, más 1000 por 9,8 por la altura del punto B, que es 20. Me queda una sola incógnita y yo ya de ahí podría despejar la velocidad en el punto B. ¿Vale? No sé lo que da, pero bueno, lo que diera. Y de esta forma se utiliza el teorema de conservación de la energía mecánica, ¿vale? Pidiéndome una cosa o pidiéndome otra. Vamos a suponer que después el carrito desde el punto B se sigue moviendo, sigue bajando y llega al suelo, a un punto C, ¿vale? Pero en el punto C no se para, aquí sigue andando, con una velocidad vc hacia adelante, pero ya sin altura. Si yo quisiera saber a qué velocidad llega al punto C, pues como sigue sin haber fuerza de rozamiento, pues yo podría decir energía mecánica inicial en el punto A igual a energía mecánica final en el punto C. O también podría decir energía mecánica inicial en el punto B igual a energía mecánica final en el punto C. Si no hay fuerza de rozamiento, puedo coger los puntos que a mí me dé la gana, porque en todos los puntos la energía mecánica vale lo mismo, ¿vale? Esto significa que la energía mecánica vale lo mismo en cada punto. Así que puedo coger siempre los puntos que yo quiera. Si lo hago así, por ejemplo, pues me quedaría energía cinética en A más energía potencial en A, gravitatoria, sería igual a la energía mecánica en C. Es decir,
la energía cinética en C más la energía potencial gravitatoria en C. Pero claro, en el punto C ya no tiene altura. La HC es 0, por tanto esto me daría 0. Así que me queda la fórmula m por va al cuadrado partido por 2 más m por g HA sería igual a la energía cinética en C, que sería m por vc al cuadrado partido por 2. Y ya de aquí, pues yo despejaría la velocidad en el punto C o en cualquier otro que me pida. ¿De acuerdo? En clase todavía no hemos resuelto prácticamente ningún problema, bueno, prácticamente no hemos resuelto ningún problema todavía del otro caso, del caso con fuerzas de rozamiento. Esos son los que vamos a empezar a hacer esta semana, ¿vale? Todos los que estamos haciendo de los apuntes no tienen trabajo de rozamiento. Así que yo os voy a poner un ejemplito más, ¿vale? Para ver si cogéis bien esto y voy a quitar esto. Y vamos a poner otro ejemplo. Por favor, pararme o utilizar el chat si tenéis alguna duda, ¿eh? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un edificio. ¿Vale? Este es el suelo. Y el edificio vamos a suponer que tiene pues 60 metros de altura. Ahora hay un objeto aquí arriba, parado en la cornisa. Es decir, voy a llamar a este punto A este punto B, a este punto C, y al punto final, que es justo antes de llegar al suelo, ¿vale? El punto D es el punto justo antes de llegar al suelo. Es como en los ejercicios que hacíamos de cinemática. Sería 1 milímetro antes del suelo, ¿vale? Vamos a suponer que el objeto en el punto A está parado. Está sobre la cornisa. Y ahora se cae. Y va pasando por el punto A, por el punto B, por el punto C y finalmente llega al suelo. Vamos a ver. Normalmente los problemas estos por el aire siempre me van a decir que el rozamiento es despreciable, es decir, que no hay trabajo de rozamiento. Coeficiente 0, fuerza de rozamiento 0, trabajo de rozamiento 0. En ese caso, como el trabajo de rozamiento es igual al incremento en la energía mecánica, pues significa que el incremento en la energía mecánica es 0. Es decir, que la energía mecánica inicial es igual a la final o es igual a la que hay en cada punto. Vamos a ver una cosa. En el punto A, la energía mecánica se puede calcular fácilmente, porque la energía mecánica en A sería la cinética en A más la potencial gravitatoria en A. Si el cuerpo me dicen que se deja caer o que está parado antes de caer, pues la cinética en el punto A sería 0. Así que la energía mecánica en el punto A sería solo potencial gravitatoria, m por g por la altura del punto A. Si me dan la masa del objeto, vamos a suponer que es 1 kilo, 1 por 9,8 por 60. ¿Vale? Perdonad un segundo. Vamos a encender la luz. Vale. Vamos a hacer la cuenta. Sería 60 por 9,8 y por 1 son 588 julios. Esa es la energía en A, la energía mecánica en A. Pero como yo sé que la energía mecánica es siempre igual porque no hay rozamiento, pues yo sin calcularlo sé que en B la energía mecánica va a valer lo mismo, 588. Y sé que en C va a valer lo mismo, 588. Y sé que en D, justo antes de llegar al suelo, va a valer lo mismo, 588.
cuando no hay rozamiento, la energía mecánica no se pierde, se conserva, siempre vale lo mismo. Yo creo que hasta ahora me vais siguiendo, ¿no? La energía mecánica en todos los puntos vale lo mismo, pero lo que no vale lo mismo es la cinética y la potencial. Es decir, como todas las energías mecánicas tienen una parte de energía cinética y tienen una parte de energía potencial, esto sería en el punto D, en el punto C, en el punto B y en el punto A. Las energías cinéticas y potenciales en cada punto sí que van variando, pero la suma de las dos siempre vale lo mismo, 588. Es decir, la energía cinética en A es 0, y en B va aumentando, y en C todavía es más grande, y cuando llega a D la energía cinética es mucho más grande, ¿vale? Y a la potencial le ocurre lo mismo, en el punto A es máxima, porque tiene la máxima altura. Conforme va perdiendo altura, la energía potencial va disminuyendo. Pero fijaos que la energía cinética sube mientras baja la potencial, pero de manera que la suma de las dos siempre me va a dar el mismo número, que es 588, ¿entendéis? Es como si la energía mecánica fuera, imaginaos que esta barra es la energía mecánica y tiene dos partes, una corresponde a la energía cinética y otra corresponde a la energía potencial. Cuando esta parte de la barra aumenta, la otra parte de la barra disminuye, ¿vale? Si la parte de la energía cinética aumenta, la parte de la energía potencial disminuye, pero la barra total, es decir, la energía mecánica, siempre vale lo mismo. Puede variar lo que vale la cinética y lo que vale la potencial, pero la suma de ambas va a permanecer constante. Por favor, no sé si estáis perdidos o me vais más o menos siguiendo. Ya me queda poco para terminar. ¿Entendéis bien esto que estoy explicando? Es que como no os veo las caras ni veo nada, pues no tengo ni idea. Vale. Vale, muy bien. Si no, pues me paráis, ¿eh? Fijaos qué importante es esa propiedad, porque el que yo sepa que una vez que calculo la energía mecánica en un punto cualquiera, en el que me dé la gana, en el que más fácil sea, yo calculo la energía mecánica en un punto y ya sé que en todos vale lo mismo. Entonces, imaginaos que a mí este problema me hubiera preguntado con qué velocidad llega al suelo, aquí al punto D. Es decir, con qué velocidad se va a estrellar la maceta o el objeto que sea. Pues entonces yo digo, energía mecánica inicial, es decir, en el punto A, tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto D. Yo en el punto A ya la he calculado, sé que vale 588. Y en el punto D la energía mecánica sería la cinética en D más la potencial gravitatoria en D. Pero justo antes de llegar al suelo ya prácticamente no tiene altura, así que esta puedo decir que es 0. Así que me quedaría que 588 es igual a la masa por la velocidad en D al cuadrado partido por 2, y de aquí despejo la velocidad en D, que es la velocidad con la que llega al suelo. Vamos a suponer que en lugar de la velocidad con la que llega al suelo, a mí el problema me pregunta qué velocidad tiene por la mitad del recorrido, cuando va por la mitad de la caída. Es decir, cuando el objeto va cayendo, vamos a suponer que hay otro punto E, y me preguntan qué velocidad lleva la maceta en el punto E. Y me dicen que esto está a la mitad de la caída, es decir, que esto sería una altura de 30 metros. Pues yo digo energía mecánica en A igual a energía mecánica en el punto E. Como en A vale 588, pues en el punto E también vale 588. Ahora, en el punto E, yo tengo cinética y tengo potencial gravitatoria. Sustituyo. La cinética sería la masa por la velocidad en el punto E al cuadrado partido por 2.
que es lo que me pide el problema, más la potencial en el punto E, M por G por HE. En esta fórmula lo sé todo menos la VE, ¿vale? Me quedaría 588 igual a la masa de la maceta, 1 por VE al cuadrado partido por 2, más 1 por 9,8 por la altura del punto E, que es 30 metros. Y de aquí yo ya despejaría a qué velocidad va por el punto E. Y así podría resolver todas las cosas que yo quiera de este problema. Entonces, en estos problemas de conservación de la energía, la clave es calcular la energía mecánica en un punto. Y cuando la tenga, ya sé que en todos vale eso mismo. Y de esa propiedad me aprovecho para calcular lo que me pidan. Ojo, haciendo problemas sin rozamiento. La cosa cambia cuando lo hagamos con rozamiento, pero a eso ya llegaremos. Eso todavía ni siquiera los hemos hecho en clase, ¿vale? Ya os digo que empezaremos esta semana. En definitiva, si no hay rozamiento, la energía mecánica es una cantidad que permanece constante. Eso significa que como la energía mecánica es la suma de cinética más potencial, significa que si esta baja, esta tiene que subir para que la suma de las dos siga valiendo siempre el mismo número, que es el correspondiente a la energía mecánica. Y si la energía cinética sube, pues la energía potencial tiene que bajar para que la suma me siga dando lo mismo, ¿vale? Esto es un número que me tiene que dar constante. Por tanto, si una sube, la otra baja. Si otra baja, la otra sube, para que la suma me siga dando el mismo número. Yo creo que se ve claro. Imaginaos que a mí me hubiera dicho que la energía mecánica en todos los puntos vale 100. Vamos a suponer que yo lo calculo en el punto A y me da 100. Pues entonces yo ya sé que la energía mecánica en cada punto del recorrido vale 100. Como esto es la suma de cinética más potencial, si en el punto más alto la velocidad vale 0 y la cinética vale 0, pues yo sé que la potencial gravitatoria tiene que ser 100, para que 0 más 100 me dé 100. Si en este punto la potencial gravitatoria vale 80, pues yo sé que la cinética tiene que valer 20, para que 80 más 20 me dé 100. Si en este punto la potencial gravitatoria vale 60, pues yo sé que la cinética tiene que ser 40, para que 60 más 40 me den 100. Si en este punto vale, por ejemplo, 30 la potencial gravitatoria, pues la cinética tiene que ser 70, para que 70 más 30 me den 100, ¿vale? Y así con todos los puntos que yo quiera. Siempre la suma de cinética más potencial me tendrían que dar 100 en este ejemplo, ¿vale? En este ejemplo concreto, pues me tendrían que dar 100. Así que lo que uno varíe, lo que uno baje, la otra lo tiene que subir para que la suma se mantenga igual. Pues ese sería el teorema de conservación de la energía mecánica. Si no hay fuerzas de rozamiento, la energía mecánica no varía. Así que en cada punto vale lo mismo. El típico ejemplo de una montaña rusa o de una pista de patinaje como las que hemos hecho en clase. Imaginaos que esto es una pista de esta para hacer malabares con los patines y esto es un punto A y esto es un punto B. Si el patinador se deja caer desde el punto A y no hay rozamiento, el patinador llegará al punto B, ¿vale? Dado que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la final. Como no pierde energía, llega al punto B. En realidad, como veremos ya esta semana en clase, cuando empecemos los de rozamiento, vemos que en realidad sí que hay rozamiento. Si el patinador se deja caer desde A, parte de la energía mecánica inicial se perderá con el rozamiento y entonces la energía mecánica final que me quedará será un poquito menos. Entonces el patinador llegará a un punto B que estará más bajito que el punto de partida, ¿vale? Esto sería con rozamiento y esto sería sin rozamiento.
Pues esto, junto con los ejercicios, es lo que hemos visto esta semana en clase. Ahora ya vamos a estar, pues, 4, 5, 6 días haciendo solo problemas, ¿vale? Con rozamiento y sin rozamiento. Pues, si necesitáis preguntar algo, que repita algo, alguna duda. Si no, ya os digo, me lo vais preguntando por el foro, por el grupo de Telegram y bueno, y los que estáis en clase, pues en cualquier recreo en la misma clase. Los que faltáis todavía, espero que lleguéis pronto y nos veamos pronto allí todos. Nada entonces, ninguna duda. Bueno, de todas formas, esta grabación la voy a dejar también ahí en la plataforma, ¿vale? Por si necesitáis volver a verla. Bueno, pues si no tenéis dudas, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Venga, pues buenas tardes a todos y nos vemos ya el martes. Hasta luego.